Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos, cuando David escribe este salmo, él se remonta a su tiempo de pastor. Aun cuando ya era rey, cuando lo escribió, él se remonta y se regresa a su tiempo y está haciendo una comparación entre un pastor terrenal y pone a nuestro Padre Celestial como un ejemplo de un pastor, porque David conocía perfectamente todo lo que significaba ser un pastor. Él sabía la grande responsabilidad de un pastor, pero también sabía lo delicado de la forma como cuidar a una oveja. David conocía lo sensible que era la oveja. David conocía las partes vulnerables de la oveja. Y él sabía la forma como alimentar el rebaño. Y entonces a nadie más que a él se le podía ocurrir escribir este salmo de esta manera, remontándose a su tiempo de pastor y conociendo la necesidad de nosotros, hablando como una oveja espiritualmente. La oveja tenía algunas cualidades, o tiene algunas cualidades que ayudan, pero también tiene unas cualidades que es muy sensible. Por ejemplo, la oveja no tiene mucha visibilidad a distancia. Ella puede ver entre 3 y 4 metros. Más para allá ya no ve, ella es un poco miope. También si llueve y se le moja su pelo, ella muere de frío porque como toda la lana que ella tiene es muy gruesa. Entonces, si está mojada, ella se muere de frío. Si no hay quien la caliente, si no hay quien la seque, ella puede morir de frío. Y tiene bastantes cualidades o características que son bastante débiles. Y por tal motivo necesita realmente el cuidado de un buen pastor para poder sobrevivir. Entonces David se va a su tiempo de pastor de ovejas y empieza a decir: Jehová es mi pastor, reconociendo él que era el mejor pastor que puede haber. Y si es el mejor pastor, entonces dice él: nada me faltará. Y yo quiero que nos enfoquemos, hermanos, en esta noche, en la parte de cómo Dios cuida de nosotros como ovejas. El cuidado de Dios para sus hijos. Ese es el tema que vamos a tomar, el cuidado de Dios. Y si Él es nuestro pastor, David está diciendo con seguridad, con certeza, nada me faltará. Y el versículo 2 empieza él como a desglosar o a explicar qué es lo que pasa
cuando tenemos un pastor y él empieza diciendo, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Los pastos delicados son aquellos pastos que están siempre verdecitos, que están bajo la sombra y que son buenos para la oveja para comer, que están tiernitos, que tienen una nutrición buena para la oveja. No está diciendo, cuando dice delicado, se está diciendo que es un buen pasto. No está hablando de pasto seco, ni de pasto amarillo, ni de pasto que ya está marchito, sino está hablando de una buena alimentación. Y nosotros debemos de saber, hermanos, que como ovejas de Dios, o del redil de Dios, Dios siempre se encarga de darnos una buena alimentación. No importa si no estamos viniendo a la iglesia por la pandemia, pero Dios se ha encargado de bendecirnos y de alimentarnos de una o de otra manera. En la mayoría de nuestras iglesias, casi todas las niñas hermanas han cambiado de camisa y han cambiado de falda. ¿Por qué? Porque en la pandemia han comido hasta de más. No podemos decir que aguantamos hambre los creyentes en la pandemia. ¿Cuántos tuvieron suficiente alimento, hermano? Amén. Dios nos ha bendecido. La ropa nos queda un poquito apretadita, ¿verdad? ¿Alguna razón será? Hemos comido mucho. Dios nos ha bendecido. Y todos dijeron, bueno, con esta pandemia va a haber una crisis, va a haber gente aguantando hambre, pero los creyentes estamos más hermosos, porque Dios nos ha dado de comer, Dios nos ha alimentado. Y en esta ocasión dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, porque David está reconociendo que el Señor es el proveedor y el que alimenta el alma. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Por qué David menciona esta parte? Junto a aguas de reposo. Las aguas de reposo, hermanos, son aquellas aguas quietecitas. Pero son las aguas quietecitas, pero que están limpias. No que vayan turbias, ni que se ensucian, ni que lleven un chiflón. Sino que son aquellas aguas mansas que pasan a la orilla del río, pero el río debe estar cristalino. Porque la oveja no puede comer donde pasa la chorrera. No puede comer donde va el ciclón. Porque el ruido del agua, de la creciente, la asusta. Porque ella tiene problemas con su oído. Las cosas que hacen mucho ruido a ella le molestan, le dañan sus oídos. Entonces su oído es delicado. Por eso es importante que las misioneritas, cuando están oyendo algún tipo de música, deben de saber que su oído es delicado. No pueden oír cualquier cosa que se les ocurrió. Deben saber que su oído debe escuchar la palabra de Dios, debe escuchar canciones cristianas, debe de tener cuidado con lo que oye. Porque la oveja no puede tomar agua donde hay ruido, porque eso la asusta y sale corriendo y no puede tomar agua. Es importante saber que el agua que nosotros tomamos es el agua viva que viene del cielo, que a través de la palabra del Señor, hermanos, nosotros la podemos encontrar. Porque en la misma palabra dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, dice de su interior correrán ríos de agua viva. Pero ¿de dónde viene esa agua? Viene del cielo. Porque el Señor mismo es el agua de vida. Ok. Entonces estamos viendo que el cuidado de Dios para sus ovejas es que nada les falte, que haya un buen pasto y que también haya agua abundante y pura. Agua abundante y pura. El versículo 3 dice, confortará mi alma. ¿Algún día ustedes, hermanos, en medio de la pandemia se han sentido débiles? Hablando espiritualmente. Que algunos dijeron, ay no, mejor ya no voy a ir a la iglesia.
se ha sentido desanimado, triste, abatido, desconsolado, mal porque nadie lo visitó, porque nadie le llamó, porque nadie se dio cuenta que ya estaban haciendo los cultos y usted no vino. No sé cuándo abrieron ustedes acá la iglesia, pero nosotros la abrimos en septiembre, cuando el gobierno dio oportunidad, se abrió la iglesia y guardamos siempre el distanciamiento. Pero hay hermanos que todavía no han llegado a la iglesia. Desde septiembre, estamos hablando desde marzo del año pasado. Entonces ese tipo de hermanos necesita que el Señor le fortalezca. Porque dice, Él confortará mi alma. ¿Qué es confortar? Animar, apoyar, sustentar, sostener los brazos. El Señor ha hecho eso conmigo. Yo no sé si con ustedes, hermanos, el Señor les ha sostenido los brazos en medio de la debilidad. Porque no podemos decir que nunca nos hemos sentido débiles. Más de alguna vez nos debilitamos, más de alguna vez nos ponemos tristes, más de alguna vez necesitamos el abrazo del Señor, necesitamos el consuelo del Señor, necesitamos de la oración de los hermanos, necesitamos de la fuerza del pastor, necesitamos, hermanos, que el Señor a través de su Espíritu Santo nos ministre. Y David estaba acostumbrado a que el Señor lo levantara en los momentos difíciles. Y él está diciendo, si el Señor es mi pastor, Él confortará mi alma. Y aparte de eso, también me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Por qué dice por sendas de justicia por amor de su nombre? Porque está diciendo que nosotros, hermanos, no dice que no hay justo ni aun uno. Pero a través del amor del Señor, porque Él nos ama tanto, Él dio su vida en la cruz del Calvario para justificarnos a nosotros. Porque dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Entonces dice, me guiará por sendas de justicia. Está diciendo, porque Él me ama tanto, me justifica cada día. Me está diciendo, métete al redil, que aquí está mi sangre poderosa para limpiarte en todo momento y en todo lugar. Hermano, no importa la circunstancia que la misionerita esté pasando o que los hermanos estén pasando, el Señor nos seguirá guiando por senda de justicia, porque Él nos ama. Por amor de su nombre, para que los que están alrededor nuestro no hablen del amor del Señor, que diga, ¿qué Dios más ingrato tienen los creyentes? Es por amor de su nombre, es para que su nombre sea exaltado. Y qué lindo es saber que el Señor cada día justifica mi vida a través de su sangre poderosa. David sabía que como parte de ser el pastor, él iba a guiar al rebaño, iba a guiar al redil por el lugar correcto. Él nos guía cada día, queridas señoritas, y ustedes tienen que estar bien conscientes que Jehová es su pastor. Y si Jehová es su pastor, no le va a faltar nada, porque Dios es el proveedor de todas las cosas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué David en el versículo 4 menciona esta parte? Cuando ellos iban a trasladarse de cualquier lugar que los condujera a Jerusalén, había un valle que se llamaba el Valle de la Muerte. Había era como un atajo para llegar a Jerusalén, y pasaba por un valle, por una loma grande, y en esa loma grande, que era como para cortar el camino, salían los ladrones y mataban a la gente. Entonces David se remonta al valle de la sombra de la muerte, que le apodaban así, porque a mucha gente moría en ese camino, porque la mataban los ladrones para robarle. Y entonces David se remonta a ese valle y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea que David está expresando el cuidado de Dios para él. Está expresando que como pastor no la dejará sola, querida misionerita.
Querido hermano, no nos dejará solos, aun cuando estemos en medio de los ladrones, en medio de tanto desorden ahora acá en nuestro país. El Señor ha cuidado y cuidará siempre de nosotros, aunque andemos por las colonias donde hay muerte, aunque andemos por los pueblos donde hay muerte. Hay gente que me pregunta a mí, ¿a usted no le da miedo andar sola? Y se va a ir a meter ahí. Y para popa va, me dijo una hermana. Uy, ¿y con quién va? Fíjese que ahora de verdad que voy sola, no hallé con quién ir. Y no le da miedo. No, miedo no me da. A mí no me gusta andar sola porque a veces lo que me da es sueño, les digo yo. Pero miedo no. Entonces, como me da sueño, cuando voy a manejar largo, si voy para Oriente, yo siempre ando buscando quién vaya conmigo para que vaya platicando, ¿verdad? Por algún detalle. ¿A quién voy a invitar a almorzar? Digo yo. Pues sí, ¿con quién me voy a tomar el café? Y si voy de madrugada, por ejemplo, el domingo voy para Usulután, tengo que salir a las 4 de la mañana de Aguachapán, porque a las 8 yo tengo que estar en Usulután. Entonces, buscando con quién ir, porque ¿con quién voy a desayunar en el camino? Yo solita. Pero no es que me dé miedo. ¿Por qué? Porque Jehová estará conmigo. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a tener miedo, porque tú estarás conmigo. Esos son los cuidados de Dios. Los cuidados de Dios para nosotros. Y David se pone a pensar cuántas veces él había pasado por ese valle. Y cuando él se acuerda, dice como un testimonio, aunque ande en valle, o si me vuelve a tocar pasar otra vez, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Está diciendo que cuando el Señor nos mira que desobedecemos, también Él tiene cuidado de corregirnos. Y que no vamos a salir con, bueno, ya no voy a ir a la iglesia porque la pastora me quería poner disciplina. No, esa no es la actitud. La actitud debe ser, bueno, voy a tratar de que no me vuelva a pasar. Me voy a portar bien para que no me vuelva a pasar esta situación, porque es penoso. Entonces tenemos nosotros que analizar qué es lo que queremos hacer, si queremos agradar al Señor o si no lo queremos agradar. La decisión de servir al Señor, hermanos, se toma todos los días, todos los días, todos los días. Cuando usted abre sus ojos en la mañana, usted tiene que saber que ese día se lo va a dedicar al Señor. Una decisión, Señor, este día es para ti. Yo siempre le digo, Señor, que este día yo pueda hacer algo para bendecirte. Que pueda hacer algo para bendecir a las misioneritas. Que este día sea, Señor, un día poderoso en tu nombre. Y que cuando yo me vaya a acostar yo pueda decir, Señor, gracias porque me permitiste hacer esto y esto y esto y esto para la gloria de tu nombre. Entonces dediquemos nuestro día al Señor. Y cuando Él nos corrija, no debemos salir corriendo y molestarnos, sino que dice, tu vara y tu callado me infundirán, ¿qué? Aliento, me darán vida. La corrección ayuda para que nosotros tengamos larga vida. Por eso es que Pablo está diciendo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Habla los mandamientos, pero también en Efesios. Y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, el obedecer da a nosotros, hermanos, larga vida. Por eso dice David, que el callado va a infundir aliento. Recordemos que la vara es para corregir y el callado es para alar, para meterlo en el carril, para meterlo en el rebaño, para que no se pierda, para corregir los errores. Entonces también dice que el padre al hijo que ama castiga. Esto indica que el Señor está de acuerdo con la disciplina.
El versículo 5 dice, adereza mesa delante de mí. Esto me encanta, porque dice, en presencia de mis angustiadores. Esto indica, hermanos, que aunque el diablo no le guste, el Señor tiene una mesa aderezada para nosotros. Aderezar quiere decir que no le falte nada, que esté completamente lo necesario y que sobre. Adereza mesa delante de mí. O está diciendo, yo tengo manjares. Si lo ponemos en la parte física, ya les dije que estamos más hermosas, ¿verdad? Las misioneritas. Y si lo ponemos en la parte espiritual, también el Señor tiene suficiente alimento para toda la iglesia. No es que como vino ayer ya no hay para hoy, es que se acabó, hermano. Si ustedes se recuerdan del maná, ¿qué pasaba con el maná? Era todos los días. El de ayer se terminó, pero había otro día en la mañana que iban a ir a recoger. No podían guardar para el otro día porque se llenaba de gusanos. Pero en la mañana, los israelitas cuando se levantaban, ya el Señor había hecho el milagro y había maná en toda la tierra. Y ellos podían recoger y podían cocinarlo para poder comer a diario. A diario. Por eso dice que no nos afanemos por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Entonces, así como a diario nosotros vamos a arreglar cuentas con Dios, también a diario el Señor nos da lo necesario. No tiene que estar angustiado por mañana, porque mañana no sabemos, dice que el mañana es de Dios. Pero sí podemos ver que el Señor, David tenía la experiencia de que el Señor no lo había dejado aguantar hambre. Por eso en uno de sus capítulos finales dice, joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Porque David sabía de lo que estaba hablando cuando él dice, adereza mesa delante de mí. No es que se lo contaron, no es que llegó una paloma mensajera a decirle, mira David, fíjate que si le servís al Señor, o mira el Señor hizo tal cosa por allá. David había experimentado en carne propia toda la bendición de Dios. Y por eso dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Dios lo bendijo en gran manera y no le faltaba nada. Pero ¿qué es lo que hacía David? Reconocer que Jehová era su pastor, reconocer que se debía a Dios. Y cuando David le falló a Dios en algunas ocasiones, él se humillaba y le pedía perdón. Y eso es lo que al Señor le agrada, que tú te humilles, que seas consciente que no somos nosotros perfectos, pero sí somos creyentes, que buscamos de su rostro y que cada día arreglamos cuentas con Él. Porque si el Señor viene esta noche, ¿cuántos se van con Él? Amén. Debemos estar listos. Entonces, hermanos, vemos que David dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Y luego se va allá al capítulo 16 del primero del libro de Samuel y se recuerda cuando el Señor lo ungió y dice, unge mi cabeza con aceite. David regresa a su tiempo de nombramiento, de ungimiento, cuando Dios le habla a Samuel y le dice, Samuel, vete a Ramá y vete donde Isaí, porque yo he provisto de rey a uno de sus hijos. Porque le dice, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Levántate y ve que yo he preparado rey allá. Y David se recuerda de esas palabras, se recuerda de ese momento tan especial. Cuando él dice, unge mi cabeza con aceite, David sabía que había habido un ungimiento especial de parte de Dios. O sea que él estaba seguro que Dios estaba con él. Hermanos, nosotros como creyentes debemos de saber que el Señor está con nosotros en todo momento y en todo lugar y en toda circunstancia. Y él dice, unge mi cabeza con aceite. Llega Samuel y empieza a pasar todos los hijos. El mayor, lo normal era que le dieran al mayor lo mejor, ¿verdad? La herencia y todo eso. Y no ocuparon al mayor. Yo recuerdo que prediqué en eso acá un día. No escogieron al mayor ni al que le seguía. Escogieron al último y era David.
Y cuando Samuel ve que ninguno Dios escogió, le dijo, estos son todos. Pero Isaí dijo, no, falta uno, falta el más chiquito, el que pastorea las ovejas. Y Samuel dijo, no nos sentaremos a la mesa a comer hasta que él venga, porque Dios tiene propósitos para todos. Y David se recuerda de ese momento, cuando Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de todos sus hermanos. David hace recordatorio del ungimiento que Dios hizo en él. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, sienten que Dios los ha ungido en el momento de su llamamiento? El Señor nos ha ungido con aceite para que nosotros seamos ungidos por Él. Y cuando unge a David, dice que el Espíritu de Dios cayó sobre David y nunca más se apartó de él. Entonces David hace mención de esta parte. Y él llega a la conclusión, en este salmo, él llega a la conclusión y dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hermanos, esta noche yo quiero que usted saque su propia conclusión del Salmo 23, que muchas veces lo leemos a la carrera, que nos demos cuenta que si nosotros tomamos a Dios como nuestro pastor, Él se encargará de que nada nos haga falta. Él se encargará de llevarnos a lugares delicados para darnos de comer. Él se encargará de que siempre tengamos el agua que salpica para vida eterna. Él se encargará de fortalecernos cuando estemos débiles. Él se encargará de cuidarnos cuando estemos al borde de la muerte. Él se encargará de fortalecernos para que no tengamos miedo. También si le fallamos, Él se encargará de corregirnos y meternos a la senda de justicia por amor de su nombre. Él se encargará de darnos de comer todos los días, tanto espiritualmente como físicamente. Él se encargará de que su Espíritu Santo no nos falte día con día. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y la última frase de David dice, y en la casa de Jehová. No está hablando del templo aquí, está hablando de la eternidad. Moraré por largos días. O sea que está diciendo, y al final el Señor me dará la vida eterna. Póngase de pie, por favor, esta noche. Vamos a cantar algo así bien chiquitito y le vamos a dar gracias a Dios por su palabra que siempre nos bendice. Padre, queremos darte gracias esta noche porque tú nos bendices a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad. Ayúdanos para que cada día podamos reconocer que tú eres nuestro pastor, que tú nos alimentas, que tú nos pastoreas, que nos confortas en los momentos de debilidad. Muchas gracias, Señor, porque yo no sé cuántas veces yo he pasado por el valle de la muerte y tú me has sostenido y me has librado, Señor, viajando por estas carreteras tan peligrosas. Señor, tú me has guardado de la misma muerte. Quizás ahora no esté el valle de la muerte, Señor, como en aquel tiempo de David, pero estamos expuestos a tantas cosas de maldad en nuestro país. Te rogamos, Dios, que tú nos ayudes y nos cuides. Te damos gracias por la vida de las niñas. Ayúdanos, Señor, y corrígenos si es necesario, para que podamos disfrutar un día, estar contigo para siempre. Gracias te damos porque hasta hoy nada nos ha faltado, Señor. Muchas gracias porque nada nos ha faltado. Levante su mano y dígale, Señor, muchas gracias, porque tú has provisto todo lo necesario para mi vida, para mi familia, para mi casa. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, porque tú eres fiel. Oh, te alabamos, Señor, esta noche y te damos gracias, porque en medio de las circunstancias, tu presencia, Señor, nos ha bendecido, Señor. Muchas gracias, mi Dios. Aleluya, muchas gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.